66 43 88 00 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 88 32 y con el doctor Cristian Arel al 1563 66 99. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. ¿Querés poner una fuente de aguas danzantes en el medio de tu monoambiente? Dale para adelante. Porque en Banco Santa Cruz, tu préstamo es personal. Y lo que hagas con él, también. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras sin darle explicaciones a nadie. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Otorgamiento sujeto a Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Esto es Arriba al Día en el 100.9 del dial, acompañándote como cada mañana de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. 18 minutos nos separan de las 11 de la mañana. 5 grados 9 la temperatura en Río Gallegos, 4 grados 9 la sensación térmica, humedad del 76%, por eso lo percibirán particularmente frío. Viento soplando desde el noreste a 5 kilómetros por hora. Se esperan algunos chaparrones para horas de la mañana y lluvias aisladas para horas de la tarde, aunque en menor probabilidad. También un poco de viento para esta mañana, que por el momento no está ventosa ni lluviosa, pero se prevé. Y una máxima de 10 grados para esta jornada. Bueno, ahora sí, Brian, falta poquito a las 12. Hay, si no me equivoco, Congreso Provincial. Y supongo yo, claro, estamos hablando de la paritaria docente que tuvo ofrecimiento el viernes y que tendrá hoy a los representantes de todas las filiales de ADOSAC reunidas en un congreso provincial donde tienen que definir si aceptan o no la propuesta que el viernes en una paritaria de más de 11 horas o 12, ¿cuánto decía? Empezaron 12 horas. A la tarde, terminaron como a las 2 de la madrugada. Por eso, porque nosotros, obviamente como periodistas, íbamos siguiendo la paritaria. Pasó la tarde, noche, no surgían novedades, tratábamos de averiguar, estaba todo muy
muy cerrado a la información, y no Hermético. entendíamos qué pasaba. Sábado bien tempranito, seguimos averiguando hasta que ya cerca del mediodía llegó información. Nos llegaba por el lado de ADOSAC, nos llegaba también el parte oficial del gobierno de la provincia, donde contaban lo que ellos le ofrecieron a los docentes. Y bueno, ahora habrá que ver. El gobierno dice que con lo que les ofrecieron ahora, más lo otorgado en el primer semestre por cláusula gatillo, Sí. el gobierno proyecta que están ofreciendo a los docentes, perdón, un incremento anual Sí, del 115%. mirá vos. Esto es lo que dice el gobierno, porque después esto lo aclaramos todo el tiempo, no es que sea una cosa nuestra, sino que nos viene pasando que el gobierno dice una cosa y después ADOSAC dice no es tan así, porque está en este ítem, que no sé qué, que no sé cuánto, que la otra cosa. Entonces, para ser totalmente parciales e informativos, lo que tratamos de hacer es contarte por un lado lo que dice el gobierno que es la oferta, y después siempre hacemos un llamado o una consulta con ADOSAC para ver lo que piensan ellos de la oferta, porque generalmente pasa que el gobierno dice un número, después ellos dicen no, porque están incluyendo esto, que en realidad es esto, y en realidad el número de aumento es este. Porque el gobierno, por ejemplo, también dice que van a otorgar una suma de 35.000 pesos al básico para los porcentajes de los docentes que con el porcentaje de aumento no superen los 200.000 pesos de salario neto a partir de septiembre. Y además generar una revisión en el mes de octubre para monitorear los aumentos con respecto a la inflación. Así que después, bueno, en el detalle dicen que incrementan los valores del mes de agosto en un 12% al valor punto, un 10% en octubre, un 10% en diciembre. Y dicen que sostienen ellos desde el gobierno que todo esto es teniendo en cuenta que todos los porcentajes son acumulativos al último valor que refleje el último mes de la cláusula gatillo en el primer semestre. Así que Quedó como estaba entonces la oferta del primer semestre y esto es a partir del segundo semestre. es lo que uno entiende Claro. de toda esta situación. Tenemos o tengo, hay el mismo día en que el gobierno mandó esto, la información oficial, recién llega y Sí. ya está comiendo tortas. Que Una sé que este cosa de muchacho loco. Bien. llegó para el cumpleaños de Brian, siempre bien cae, que lo siempre hace, cae ¿eh? en buenos momentos, claro. Qué bien que la hace, así cualquiera, ¿no? Así que si te parece, Juli, compartimos lo que fue, digamos, lo que inmediatamente después de la paritaria surgió de parte del gobierno Ujú. respecto de esta paritaria, el ofrecimiento y lo que Sí. ADOSAC tendrá que revisar hoy en Congreso Claro. Provincial. Si hay una cosa que está larga, igual que la definición de De la qué va a UCR, pasar de la de UCR, Carmen Santa Cruz. es esto, ¿no? La paritaria de docentes y la reunión del sábado, ¿no? Mm. ¿Cuánto fue? ¿Maratónica? El viernes. El Viernes, perdón, sí, hasta las 2 de la mañana, Ah, 12, casi 12 horas que se desarrolló la negociación, así ¿Con que... qué ánimo discutís 12 horas? Y bueno, capaz que estaban cerca, pero no tanto. No, Lo bueno no que sé. se sentaron, después de tanto... Fue por todo el tiempo que no nos vimos, ¿viste? Cuando no te ves con un amigo que te juntás y se Claro. extiende el encuentro, bueno, fue así. Sí, Hace yo- tanto que no negociamos, ¿por qué no negociamos un poquito más? Claro, no me quiero ir ahora que nos juntamos. Claro. Así que hoy entonces vamos a escuchar un poco lo que surgió de la paritaria y después recordar que hoy habrá entonces Congreso Provincial donde se estima, se estima, algunos dicen van a rechazar, digamos, para ver si se puede estirar un poco más esta negociación, rascar algo más, digamos, Sí. sacar algo más y llegar a un acuerdo. ¿No se escucha? Venga, venga, Ya, venga. ya, Ahí bueno. ahí lo probamos de vuelta. Es cortito, como viaje ¿No quiere de hablar, laucha, ¿no quiere hablar Ismael? como rebalón de manija. A ver. Nada, bueno, no importa. Bueno, eran 15 segundos. Era alguna reflexión Como se dice, escueta un de lo fuente que no fue sabe. la negociación. Pero bueno, conoceremos seguramente por la tarde-noche, que capaz que es un congreso largo. A veces son largos los congresos. Sí, Sí, a ver no, qué determina la OSAC en este sentido, ¿no? Porque, bueno, será determinante para lo que venga, ¿no? De este segundo semestre Es que... virtual, ¿no? Congreso. exactamente, se encuentra de manera virtual. Sí, es ese video. Bueno, no Pero importa. no suena. No, déjelo, no pasa nada.
Pausa en Arriba del Día. Nos separan 11 minutos de las 11 de la mañana. En un toquecito volvemos con Arriba del Día. Cada quien, cada cual, su forma personal de ver las cosas que no merecen ser escritas, salvo que uno de los dos olvide su papel. Cada vez que nos metíamos dentro y nos caíamos en un mundo más, como curtidores de perlas profanas en un mar de luz, que bajo del agua no aguanta más. Y luego que nada podrían matarlos, como un alien en contacto con la atmósfera. Cada uno es el dueño a su manera. Cada quien, cada cual, si ha de llorar que sea en algún lugar privado. Cada cual en su casa, a trincheras. Será la última chance de estar en silencio y a solas. Cada vez que nos metíamos dentro, nos caíamos en el fondo más, como curtidores de perlas profanas en un mar de locos, que bajo del agua no aguanta más, y luego que nada podrían matarlos, como un alien en contacto con la atmósfera. Cuando pedimos tocar fondo, cantando más abajo, y luego de otro fondo, casi seguimos bajando. Cada vez más. Cada vez más. Cada quien, cada cual. Cada vez más. Cada quien, cada cual. Cada vez más. Nos metemos dentro, nos caímos en el fondo más, como curtidores de perlas profanas en un mar de locura. Yo el agua no aguanta más, y nada que nada podía matarnos, como nadie en contacto con la atmósfera. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla de show. Es como un gato. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Edición otoño 2023. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Visto bueno. Verifica periódicamente tus instalaciones y artefactos a gas con un instalador matriculado y evita intoxicaciones por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar.
Camus. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966-232570. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida, revestimientos de porcelanato, cerámicas, porcelanato, cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos, PVC vinílicos, texturados, pintura interior y exterior, pegamento y pastina, Bachas Johnson, griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur, la opción a la hora de darle el toque final a tu casa. El mundo va rápido. Vos también. Llegó el nuevo plan SS Fibra 500 megas en Río Gallegos. Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste, con el mejor respaldo de SS Servicios. Navegá, conectá, streameá y disfrutá donde y como quieras, con la máxima conexión a Internet para todos los dispositivos de tu hogar o empresa. Además, si te adherís al débito automático, tenés instalación gratis. Pedí tu plan SS Fibra ahora. Hoy, en nuestro local SS Servicios, ubicado en Alfonsín 433, o desde nuestra web www.ssservicios.com.ar. SS Servicios, hoy más que nunca, toda conexión es posible. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia,
facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho No te más alarmes. fácil. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Lunes por la mañana. Sí, la verdad que sí, muy lunes por la mañana, mi querido Brian Álvarez, y sobre todo por la temática de la que nos toca hablar, lamentablemente. Voy a saludar a un amigo que está del otro lado de la línea telefónica, él es Lucas Soto, entrenador, director técnico del Boxing Club Coronado, ayer campeón. Van a aclarar y van a decir, es ganador. El ganador de un campeonato es el campeón, hermano. Más allá de que le quieras poner eufemismos de uno u otro tipo, le dieron una copa, festejaron, dieron una vuelta olímpica, y si tiene 4 patas, una cola y dice wow, es un perro. En este caso es el campeón. Boxing Club, estoy hablando, el consagrado en la Liga de Fútbol Sur de Río Gallegos. Ayer le ganó 2-1 a Escorpión y vuelve a festejar en el ámbito local. Lucas lo conozco muy bien desde hace varios años y ha dado toda la vuelta, desde jugador, ahora técnico, una trayectoria ligada al albiverde. Imagino que tendrá un significado especial poder gritar campeón desde ese lado. Lucas, buen día, ¿cómo estás? Héctor y Julián, te saludamos. Hola Juli querido, buen día Héctor, un saludo para ustedes. ¿Cómo estuvieron esos festejos? Y estuvieron complicados. Ah, sí. No, la verdad muy bien. Ahí hicimos un asado ahí en la sede del club, ahí en San Martín con los muchachos, así que bueno, ahí festejando con todo. Ameritaba, ¿no? Después de mucho laburo, ustedes que trabajan, bueno, como todos los equipos, ¿no? Con el frío ya de esta época, con las condiciones y muchas veces la voluntad que se pone a prueba, pero que en definitiva es la receta, la única que se conoce, es laburar para poder pelear y en este caso ganar el campeonato. Sí, a ver, es lo que nos toca. Estamos ligados al fútbol sur, las condiciones ya las sabemos, así que bueno, no queda otra que darle para adelante, aguantársela y trabajar duro como para cumplir los objetivos que, bueno, gracias a Dios lo pudimos cumplir. Lucas, hablando de, por así decirlo, estrictamente futbolístico, el boxing
de principio a fin marcó un ritmo importante con importantes resultados, con una efectividad y un buen andamiaje ofensivo. ¿Eso puede ser que lo haya caracterizado a este campeón? Sí, es justamente lo que hacemos hincapié, un equipo agresivo, sumamente ofensivo, se trabaja para eso y bueno, es justamente una premisa, ¿no? Buscar constantemente el arco rival y bueno, por suerte se nos dio, hemos hecho grandes partidos, como vos lo dijiste. El partido de ayer fue un lindo encuentro, muy disputado, en el que en el primer tiempo yo creo que fuimos ampliamente superiores. Y después en el segundo tiempo, bueno, ellos obviamente se nos iban a venir, lo pudimos cerrar bien, aguantamos cuando había que aguantar, pero después tuvimos 3 tiros en los palos, que si metíamos alguno ya prácticamente liquidábamos el partido, pero no, la verdad es muy contento también por cómo se dio todo. El hecho del proyecto que viene desarrollando Boxing hoy, digamos, o en temporadas anteriores, tuvo la preparación de algunos jóvenes con el refuerzo de muchos jugadores que llegaron de otros lados para disputar el regional, el federal. Pero en este caso, digamos, cambió un poco porque ya desde el ámbito local se trabajó en reforzar al equipo, se llevaron jóvenes muy buenos como Pipi Díaz, como Kevin Evia, que vienen de otros clubes, y que también se vieron reforzados con algunos del interior, como Rodrigo Álvarez, los chicos de Chile también, buscando justamente que la base para el trabajo a futuro y a nivel competitivo regional la tenga ya el club, ¿no? Sí, ahí desde el año pasado que venimos haciendo mucho hincapié con el trabajo con los pibes del club, incluidos los chicos de quinta, entrenando con los de primera, y bueno, justamente ese es el proyecto. Me hice cargo de la primera, pero haciendo hincapié y énfasis en trabajar con ellos. El año pasado hemos tenido una buena base. Muchos se fueron a jugar a otros clubes, ¿no? Sí, han podido dar el salto también, se han ido a Buenos Aires, así que eso también lo pone contento a uno, ¿no? Que se vean los frutos, ¿sí? No solo deportivos, sino también individuales en los jugadores. Así que también uno trabaja para ellos y bueno, si ellos lo entienden y se esfuerzan, pueden seguir creciendo. Y bueno, este año seguimos por el mismo camino, haciendo mucho hincapié y dándole protagonismo a los muchachos del club. Nos hemos reforzado bien con gente de experiencia, pero que ya vestido de esta camiseta sabe lo que es el boxing, y para darle una manito ahí a Mauro, que por ahí era el más experimentado y estaba un poco solo en ese sentido, así que se le sumó Chiro, Gaby Burgos, como para que comanden el barco, ¿viste? Y sepan llevar a los más chicos, ¿no? Así que contento con todos los que se sumaron. Hay grandes futbolistas, y no lo digo estrictamente por el boxing, ¿no? Justamente en Río Gallegos y en la provincia, un caso de ellos, bueno, es Lolo Álvarez, que vos lo mencionaste, Juli. Así que bueno, son chicos que tienen ganas de seguir creciendo y que nosotros vamos a trabajar justamente para que el club siga creciendo, y si, bueno, como mencioné, ellos hacen las cosas bien, pueden seguir creciendo y se van a abrir puertas, ¿no? Claro. Lucas, respecto a lo que vendrá es seguramente después de mitad de año, por así decirlo, septiembre, octubre, la posibilidad nuevamente de participar torneo regional, ¿no? Sí, eso, bueno, ya está decidido. Prepararse ahora para justamente lo que viene. Tenemos otro objetivo, el primero ya lo cumplimos, que era hacernos con el apertura, pero también queremos hacernos con el clausura, que no haya final, o sea, que seamos los campeones de punta a punta, y bueno, y meterle fichas también. Obviamente que se va a reforzar el equipo, eso está claro, para encarar la doble competencia, si se quiere, para hacer frente también al regional.
pero yo calculo que no como los años anteriores que se han traído jugadores en grandes cantidades, sino justamente esta temporada los muchachos demostraron estar a la altura y con ganas de tener un protagonismo, ¿no? en ese certamen. Claro. Lucas, y respecto de vos como técnico, 32 años tenés o cumplirás, no, cumpliste hace poco me parece, digamos, dejaste de jugar joven para dedicarte en principio a las formativas, después te tocó hacerte cargo del primer equipo, pero tu historia está ligada al Boxing Club. ¿Cómo vivís este presente? ¿Qué pensás que te diría aquel Lucas de 18, 19 años que recién jugaba en primera, que se fue a estudiar y que ahora ya ha vuelto a la ciudad, te tiene en este rol y no quizá en el de jugador? Y vos lo dijiste, ahí yo respiro fútbol desde los 5 años que juego a la pelota, y toda mi vida estuvo ligado o prácticamente la gran mayoría de mis años futbolísticos estuvo con el boxing. Es mi segunda casa, le tengo un cariño muy grande al club, y bueno, aprovecho también para agradecer la confianza que depositaron los dirigentes en mí. 32 años, un técnico joven y que me designen como técnico de la primera de un club tan grande como lo es el boxing, no se lo dan a cualquiera. Y bueno, eso también me pone muy contento, muy feliz, porque bueno, pude devolver en cierto modo esa confianza, pero no solo porque se salió campeón, sino por otras cosas. El trabajo día a día, chicos que están yéndose a probar y dan una buena imagen, o chicos que van a otro lado y quedan. Entonces, bueno, eso por ahí me pone más contento esas cosas que ganar un título. Así que, no, feliz, y bueno, del Lucas que de antes, y estaría contento, si bien tengo, bueno, 32 años y Gaby tiene 32 también y está jugando, y bueno, podés seguir jugando, pero bueno, es algo que decidí no seguir jugando y dedicarme a dirigir. No querías estar con el pantalón corto tomando frío, querías con el camperón. Claro, ya está, hace mucho frío, yo lo veo los jugadores ahí, viste, entrenarse y todo abrigado con guantes, calza, sufriendo ahí, no, ya está, viste. Pero te digo que se sufre más, se sufre más del lado de afuera de la cancha. Esta semana fue de mucha ansiedad, pero como nunca me había pasado, y llegaba por ahí como jugador y disputar una instancia decisiva o un clásico ahí, y la verdad que uno lo vivía con tranquilidad, pero esta semana ya de otra labor fue un poquito ahí se complicó un poquito la vida. Lucas, respecto al campeonato, ¿cómo lo viste? Uno desde afuera, ¿no? Hablando, daría la impresión que este año muchos equipos trabajaron fuertemente para tratar de estar en el objetivo de jugar la fase final, ¿no? Estas semifinales, en el caso de Unión, otros que no llegaron por suerte futbolística, menores, pero daría la impresión que estuvo bastante intenso y bastante peleado, ¿no? Más allá de algunos resultados. Sí, la verdad que se ve un crecimiento en la liga. Hay que seguir trabajando justamente para que siga creciendo y que sea cada vez más competitiva, que se sumen nuevos equipos, que los equipos que hay se puedan reforzar, o sea, todo suma y para mejor, ¿no? O sea, tenemos que tratar entre todos los clubes dirigentes, que esto siga creciendo, porque material hay, y me voy más a los jugadores. O sea, hay jugadores como para exprimir y demás, así que por ahí hay que ensamblar un poquito más de las cosas ahí, y para que sea un puntapié y que siga creciendo esto.
Pero sí, hubo mucho movimiento a principio de año con los técnicos que se fueron de un lado a otro, otros que vinieron y tomaron equipos importantes, como Chipe ahí con Hispano, que labura muy bien, y mismo de jugadores. Así que, no, como te digo, se vio un torneo competitivo y que siga creciendo. Luca, te agradecemos mucho, te felicitamos obviamente por el campeonato obtenido y seguiremos seguramente charlando en un futuro próximo. Dale, bueno, muchas gracias ahí por el llamado y les mando un saludo. Un abrazo grande. Gracias, Lucas, muy amable como siempre. Chao, chao. Lucas Soto dialogaba con nosotros, entrenador de Boxing Club, que se coronó campeón ayer en el Apertura 2023, ganándole 2-1 a Escorpión por la Liga de Fútbol Sur, en una agradable, aunque fresca tarde de domingo en el Emilio Pichón Guati. 11:15 de la mañana en la República Argentina. Pausa, que tenemos novedades y tengo que escuchar el celular y enseguida volvemos. Este es el sincero homenaje para todos los trabajadores y trabajadoras de la vida, aquellos que laburan más de 16 horas todos los días. De parte de todos los chicos de Amar Azul, ¡cumbia vieja! Para vos, Fernandita. La cosa se quiere, y mucho, La historia de un chico de barrio pasa la vida siempre peleando, se cuenta la vida y siempre luchó, por eso se llaman el nuevo campeón. Su lucha fue grande a través de los años, tanto pelear con mil desengaños, bajes la guardia ni te des por vencido, en otro camino tenés que afrontarlo. Ahí viene el campeón, ahí viene el campeón, la gente comenta, por eso en el barrio uno es el mejor. Ahí viene el campeón, ahí viene el campeón, ganaste la vida, tu vago te dice que sos el mejor. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Todo el mundo haciendo palmas arriba. ¿Y cómo dice? Cuenta la historia de un chico de barrio, pasa la vida siempre peleando, se enfrenta la vida y siempre luchó, por eso te llaman el nuevo campeón. Su lucha fue grande a través de los años, tanto pelear con mil desengaños, bajes la guardia ni te des por vencido, en otro camino tienes que afrontarlo. Ahí viene el campeón, ahí viene el campeón, la gente comenta, por eso en el barrio uno es el mejor. Ahí viene el campeón, ahí viene el campeón, ganaste la vida, el vago te dice que sos el mejor. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Ahí viene el campeón, ahí viene el campeón, la gente comenta, por eso en el barrio sos el mejor. Ahí viene el campeón, ahí viene el campeón, ganaste la vida, tu vago te dice que sos el mejor. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Sí, hijo.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. La guerra entre Larreta y Bullrich por Schiaretti se traslada a la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. El principal órgano político de la coalición debe definir la incorporación del peronismo representado por el gobernador de Córdoba, una posibilidad que generó duros cruces entre el jefe de gobierno porteño y la presidenta del PRO. Después de China, Massa pone el chip en el Fondo Monetario y no descarta viajar a Estados Unidos. Parte del equipo económico partirá a Washington para cerrar lo que se denomina una discusión de la última milla con el Fondo Monetario. No se descarta la presencia del propio ministro tras su viaje al gigante asiático, donde se alcanzaron las 3 principales metas de la agenda bilateral. Noticias al instante. Colombia, más de 6.000 afectados por enfrentamientos por la guerrilla. Unas 5.600 personas están confinadas en la región del Chocó, en el noroeste de Colombia, y otras 600 fueron desplazadas debido al enfrentamiento armado entre la organización guerrillera Ejército de Liberación Nacional y el grupo narco-paramilitar Clan del Golfo, indicó la Defensoría del Pueblo. Lanús se lo dio vuelta a Atlético Tucumán en la Fortaleza. Lanús logró anoche una ajustada pero muy valiosa victoria 2-1 sobre Atlético Tucumán en la Fortaleza Granate para cerrar la 19ª fecha de la Liga Profesional, que así lo encuentra en el 6º lugar de las posiciones. Los anfitriones, sin embargo, no empezaron bien acomodados en el partido porque los tucumanos los sorprendieron en la mitad de la cancha donde le manejaron la pelota y eso se volvió muy peligroso para su defensa. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla de show. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Que se vea la rejilla de ventilación queda bien con tu salud. Tapar las rejillas y dejar las ventanas cerradas es una de las principales causas de intoxicación por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camus. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todo. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior, plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar.
Petite École, Escuela de Francés. Este es tu año para aprender francés. Todas las edades con modalidad presencial y virtual. En Tucumán 1083. Teléfonos 2966 40 55 80 y 11 28 94 56 65. En redes sociales nos encontrás en Facebook como ¿Rompiste el Petite cristal de tu École. auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vida. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas ¿Querés poner artesanales. una fuente de Bon aguas Apetito. danzantes en el medio de tu monoambiente? Dale para adelante. Porque en Banco Santa Cruz, tu préstamo es personal. Y lo que hagas con él, también. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras sin darle explicaciones a nadie. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Otorgamiento sujeto a Estamos evaluación de crediticia. vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Hola, Beto. Te recuerdo que estamos en vivo a través de YouTube. También puedes escribirnos al 15 51 60 51. ¿Qué dice? Escucho esta música y me imagino a Beto en un Impala. Chevrolet Impala descapotable, blanco así, radiante. Llegando acá a la radio con un bolso banderola, con grabadora adentro.
todas las cosas. Y de compañera Claudia. Claro, claramente. Claudia con los lentes, así medio hipones, así. Le mandamos un saludo Un a nuestro saludo a ellos. compañero que después nos quieren declarar la guerra. Claro, a que la hoy los voy tarde. a ver por streaming. Buenísimo, buenísimo. No se tape, Claudita Rataro. Lo esperamos, se tapan con el micrófono a Claro. veces, ¿viste? Sí. Pero no es temor escénico, sino que por ahí Claro. ellos no están mirando la pantalla, entonces no tienen precisión de si están saliendo bien o mal. En defensa de ellos. En defensa de ellos. Les mandamos un abrazo saludo grande grande, a sí. nuestros compañeros de tareas. Claudita Rataro que habla y sabe muchos temas. Sí, sí, Vos sí. sabés que qué agradable Me encanta, charla. me encanta. Qué agradable charla tenerla ahí a Claudita. Sin duda, porque aparte tiene una mirada empática dentro de todas las Sí. cosas, y es agradable charlar con ella. Jorge Messi dijo respecto de uno de los Sí. títulos que te contaba Nica en la apertura, que por el momento no hay nada acordado entre Barcelona y Lionel Messi, de hecho, o la representación en este caso que es del padre de Lionel Messi. Ujú. Y de hecho no hubo propuesta directamente por parte de Laporta. el club catalán, exactamente, de Joan Laporta, que es el presidente de él mismo, así que por el momento está todo en veremos. ¿Me permite que yo le diga algo? A ver, Laporta es un forro. sí, Yo por eso dudo fuertes declaraciones. que Messi vaya a jugar cuando esté el forro este de Laporta dirigiendo todavía a Barcelona, que vuelva. Yo, sinceramente, yo todavía no me olvido del destrato al que sometió Laporta a Messi. Ujú. ¿Te acuerdas cuando se... Sí, sí, tuvo que ir? obviamente cuando se tuvo que ir Ujú. del Barcelona hace 2 años y ahora le abre las puertas. De hecho, en un principio le habían pedido que se baje considerablemente el sueldo. Claro, sí. Ahora lo hicieron con otros miembros de la plantilla del Barcelona, pero en definitiva el que hizo que se fuera del club fue Ujú. justamente con la gestión del actual presidente Joan Laporta. En Noticias Nacionales también hay ruido en Juntos por el Cambio, porque Morales se expresó Carrió también al respecto. Existe la intención, al menos de parte de Horacio Rodríguez Larreta, el actual jefe de gobierno y principal candidato, podríamos decir, de Juntos por el Cambio, de sumar a Juan Schiaretti, que sería una jugada importante y a la que seguramente está atendiendo el resto del peronismo, porque Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, nada más y nada menos, es peronista él, pero de un peronismo que sale, digamos, de el kirchnerismo que hoy Puro o es oficialismo, Ujú. exactamente. Estos son peronistas de Perón, como diría algún ortodoxo. Y la idea o la intención de Rodríguez Larreta es que pudieran sumarse al espacio. El tema es que a nivel provincial ya tiene candidatos, de hecho, Juntos por el Cambio, que son Rodrigo de Loredo y Luis Juez. Habrá que ver, dijo mi apoyo o mi visto bueno a Schiaretti, dijo Rodríguez Larreta, no va en detrimento ni de Juez ni de Loredo, pero bueno, del otro lado ya abrieron el paraguas. Mientras tanto, Gerardo Morales también dijo que la lógica de incorporación a Juntos por el Cambio no puede depender de lo que le conviene a Bullrich, dijo el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, que es precandidato presidencial por Juntos por el Cambio, quien habló en la mañana de hoy con una radio porteña y dijo, hace que el espacio está hace 3 meses en una meseta, atrapadas en la interna entre el Bullrich y Rodríguez Larreta, y él impulsa, al igual que Larreta, la incorporación a figuras del peronismo, la incorporación a Juntos por el Cambio de, por ejemplo, Schiaretti, Morales lo ve bien, Bullrich no lo ve bien, al igual que Mauricio Macri. Entonces, lo que dice es, a una semana de la fecha de presentación de Frente y Alianza, todavía está pendiente la incorporación de Espert, que está ahí, porque el de la UCR lo han visto con ojos no tan aprobados.
también del peronismo republicano y la coalición cívica. Así que esperan resolver justamente esto que yo infiero que hasta último momento, al igual que en el oficialismo, está todo por verse porque hay un grado de incertidumbre muy, muy grande. Entonces, nadie se juega pleno por ahora. También habló Juntos por el Cambio, Carrió dentro de Juntos por el Cambio y la salieron a criticar por decir que Macri quiere que Juntos por el Cambio pierda. Eso lo dijo Lilita, dijo, a Macri lo conozco y lo acompañé hasta el final. Tiene un lado claro y un lado oscuro. Y el lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio, había dicho anoche en diálogo con TN la referente Lilita Carrió. Que también se metió en la polémica por la incorporación o no de Schiaretti y las distintas visiones que justamente se han presentado hacia adentro de Juntos por el Cambio. En tanto, Federico Angelini, que es el presidente interino del PRO, cuestionó a Carrió en la mañana hoy y dijo que quiere conseguir diputados y que está dispuesta a decir cualquier cosa de cualquier persona. De hecho, señaló que la referente de la coalición cívica está más cerca de Sergio Massa, y reivindicó a Macri, que dijo que es el líder natural de Juntos por el Cambio en este caso. Así que ni peronistas ni antiperonistas se han puesto de acuerdo por el momento respecto de sus listas y veremos a dónde termina todo esto. Bueno, yo para mientras te saco de la actualidad o de las políticas que hay a nivel provincial y nacional, te llevo con algo que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque se ejecute de esa manera o se condene de esa manera a una mujer esto es en la ciudad de Río Grande, la provincia de Tierra del Fuego. Una mujer fue condenada a 1 año de prisión por defraudación con tarjetas de crédito y débito. El veredicto lo dio el Tribunal de Justicia de la ciudad de Río Grande. Se trata de una mujer que estafó con el uso de tarjetas de crédito y débito en reiteradas oportunidades. La condenaron a 1 año de prisión por considerar la autora penalmente responsable del delito de defraudación con el uso de tarjetas de crédito en distintas oportunidades. La omisión de debate tiene como finalidad dinamizar los plazos del dictado de sentencia y en su caso particular el tribunal puede dictar una condena no superior a la de 3 años de prisión, que es la que se le acaba de aplicar a esta mujer bajo esta figura de la omisión del debate. Saludos para David, que dice, estaba leyendo y el PSG en redes sociales perdió 1 millón de seguidores después de que se fue Messi. Es cierto. Y que pierda muchos más. Es que hay una campaña en redes, ¿no? Se va Sí. Messi, nos vamos nosotros y Claramente. para dejar de seguir al PSG, que mal lo han tratado igual. Está muy bien, tiene que ser así. Dejen de seguir. Se fue Messi, ¿no? Estaba viendo un video que se fueron con Neymar cuando el PSG salió campeón. Sí. No se quedaron a levantar la copa, a dar la vuelta, todo. Ajá. Agarraron y se fueron al vestuario. Ah, mirá, no, Fue no había viral ese prestado video. atención. Yo tampoco se me cruzó ayer, viste, en estos reels. Sí. Y el PSG sale campeón, festejan todo. Y viste que la copa la levanta el arquero del PSG. Sí. Que es encima el arquero suplente, ¿no? No, porque hubo cambio. Hubo cambio. Entró, no sé cómo se llama, la verdad. Y sale el arquero, el PSG, Sí. que no conoce a nadie, levantando la copa. Y Messi yéndose al vestuario con Neymar. Y fue recontra viral. Sí. Bueno, el técnico se va, el técnico se va, Galtier. se va Neymar, se va Sergio Ramos, se va Messi. Igual, Van a armar un equipo en torno a Mbappé. ¿cómo nos iba a ir? Seguro. Si lo putearon durante Sí. el partido, igual Muy mal ayer. lo han tratado. Y acá hay que darle una vez más la derecha a Néstor Pipo Grosito, que dijo, los franceses saben de perfume. Y sí. O como dijo, Fútbol evidentemente no sabe. o como dijo el turco Mohamed, ¿no? ¿Qué dijo? Que el PSG va a ganar la Champions League cuando se caiga la Torre Eiffel. Y bueno, sí, probablemente. Hay Y enojo no sé. con Zidane. ¿Sí? Ah, sí, Eso. ya hubo repercusiones. Es que en realidad no creo que sea de esta nota, pero por ejemplo, Juan Ortega, que estuvo acá, Sí. publica, medios oficialistas coinciden con que Zidane no debe bajarse de su candidatura.
Lo de Seidán es una actitud traidora para con los santacruceños. Avísenle que hay una realidad más allá de su ombligo. Así que hay repercusiones de la decisión de Seidán, en realidad, de no bajarse. El tema es que no se baja Seidán, no se baja Marquit, no se baja Bocco y no se baja Babio, que Babio poco lo conocen, pero qué sé yo, porcentaje, potito a potito, capaz que en la suma de ellos 4, más no sé qué va a pasar con Encuentro Ciudadano, que creo que puede llegar a acompañar la decisión de la UCR, no sé. La verdad no sé qué decir, no quiero meter la pata. Pero son 4 candidatos, que algún porcentaje, aunque sea capaz chiquito, suman. Yo creo que suman. Entre los 3, poco. Debe ser 5%, con toda la furia. Debe ser poco. Entre los 3. Pero el tema es que hay una mesa que se llama Cambio Santa Cruz que los incluye. Y Seidán dijo que tiene el apoyo del socialismo, que es Omar Fernández. Sí. Que tampoco quieren que se bajen y tampoco están de acuerdo con ir con Vidal. Entonces, digamos, si Cambia Santa Cruz, el único que quiere acordar es la UCR, ¿para qué la mesa, digamos? ¿No? Tal cual. Vamos a hablar en un ratito, si todo sale bien, con Mario Marquiche, para preguntarle, ¿se baja o no se baja? Ya le preguntamos a uno, dijo que no. Vamos a preguntarle a otro a ver cuál es la apreciación que tiene. Y de esta manera vamos a ir ya armando, me parece, el rompecabezas definitivo. No creo que cambie de un momento para otro la determinación. La novela de nunca acabar. Se ha hecho largo. Estamos también siguiendo de cerca qué es lo que sucede con la asamblea o el congreso docente que habría determinado rechazar la propuesta del gobierno provincial. Así que eso en potencial estamos indagando y en un ratito te lo contamos en profundidad, a ver qué es lo que pasamos en limpio, pero en principio aparentemente no habría aceptación a la propuesta del gobierno provincial. También tenemos que citar a Karina en este ratito que nos queda, que anda en la calle cubriendo todo lo que acontece en nuestra ciudad. Escribinos al 1551-6051, 1551-6051. Enseguida continuamos con Arriba el Día. Se hizo casero, se hizo estrado roja, se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaban sus ojos desarmándole. Vi una rubia tibia y haragana, se moría de ganas de matarla. Una linda damita de Concordia, el más bello fuselaje que jamás duró. Le hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió. Las meninas aman los payasos y la pasta de campo. El pibe de los astilleros nunca se rendía para ser un toro un par de días. Montado a los containers, el maldito amor que tanto miedo da. Por una lluvia que realmente mojé, que pusiera fin a su aventura. Feliz para fin pollo, así estaba al fin acechándolo.
ciertos reyes no viajan en camello. Ellos andan al tranco del amor. Ellos andan al tranco del amor como nosotros. En esta mañana de lunes 5 de junio ya estamos en comunicación con Mario Marquich, candidato a gobernador por el PRO, para consultarle, obviamente, respecto de el panorama, o al menos sus apreciaciones, luego de lo que ha sido la convención radical que condiciona de alguna manera el acuerdo con SER dentro de Cambia Santa Cruz, casi que lo pone en términos improbables. Marquich, ¿cómo le va? Buen día, Héctor y Julián, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, por suerte. Bueno, imagino que tanto usted como nosotros, atento a lo que aconteció el fin de semana allí en Puerto Deseado. Sí. Bueno, en principio se dirimió un conflicto que tenían los radicales y bueno, ingresa Vidal al espacio, habrá que competir. Creo que tenemos una inmejorable oportunidad para derrotar al oficialismo y yo no le tengo miedo a la competencia, estamos para ganar. No conozco los pormenores de la reunión todavía, pero bueno, vamos a ver ahora cómo se sigue aclarando el panorama, ¿no? Porque había muchas dudas en torno de lo que pasaría, ya ocurrió. Así que no sé cuál es la evaluación que hacen ustedes como analistas. En el caso me parece improbable y que se vaya a pedir, y eso es lo que queremos consultarle también, a los integrantes del resto de Cambia que bajen sus listas para que haya una única lista. ¿Usted qué postura tendría al respecto? No, nosotros no nos bajamos, no. No, eso nosotros lo tenemos claro desde el principio, ¿no? Es decir, mi candidatura nunca estuvo en juego, nunca nadie, incluso a la gente que me acompaña y a mí en lo personal, pese que hablé con muchos referentes de otros partidos de Cambia, me dijeron, me solicitaron, me pidieron, me pidieron de charlar acerca, precisamente, era como que todavía había un tiempo para esperar y para empezar a establecer negociaciones en todo caso o formas de acuerdo. Esto no ha ocurrido hasta ahora y la verdad que desde nuestro punto de vista esto lo que ha cambiado es el ingreso de Vidal al espacio y bueno, habrá competencia entonces, no sé, eso es una decisión, lo de la lista única es una decisión que tomaron, pero no fue un acuerdo de parte, ¿cierto? Es un acuerdo que tomaron los radicales, ¿no? Entre ellos, exacto. Y si, por ejemplo, le dijeran, bueno, Mario, estamos trabajando o analizando esta circunstancia, quizás sería más conveniente que fueras candidato a diputado o a senador. ¿Existe esa posibilidad? Mira, cuando yo hablé con mi gente, mi jefe de campaña, yo le anticipé, mira, yo me voy a involucrar en política, pero soy nuevo. Yo sé que hay cosas, arreglos, acuerdos así que uno va de una manera y según veo termina haciendo otra o termina en otro lugar. A mí eso la verdad que no me entusiasma mucho, le dije, de tal modo que voy a hacer todo lo posible para sembrar la semilla de que se convierta el PRO en un partido competitivo y que verdaderamente tenga envergadura y que yo sea, dentro de lo posible, junto con el acompañamiento de la gente, una fuente de inspiración para que se empiecen a involucrar a los jóvenes en la política, que básicamente hacer cosas por mi provincia, verdaderamente a esta etapa de mi vida, y dejar una semilla de algún modo. Esas eran las dos cosas con las cuales yo
con las cuales yo soñé siempre, con las cuales empecé a trabajar en este desafío. Ahora, tengo autoridades partidarias, tengo jefe de campaña, ellos me siguen, me asesoran, yo soy nuevo, soy una persona que está muy atenta a todas las cosas que van ocurriendo. No te podría decir, yo no hago nada que no sea ser candidato a gobernador, pero en principio tengo que evaluar todo esto, es muy reciente, la posibilidad de, vos decís que esta posibilidad abre el abanico nuevamente. Bueno, veremos cuando eso ocurra, hasta ahora nada, y yo no tengo en mente nada tampoco porque nunca lo planteamos ni con las autoridades partidarias, ni con mi jefe de campaña, con la gente que me está acompañando en este desafío. No sé si más o menos queda claro. Es decir, no, por ahora todo sigue igual para mí. Precisamente, Mario, le quería consultar cómo viene marchando esa campaña, esa recorrida por la provincia, qué es lo que le ha mencionado la gente, qué es lo que le dice respecto a estos temas de actualidad. Mira, cuanto a la campaña, para mí yo estoy muy satisfecho. Hay alguien que dice ahí que tengo alguna medición que se está moviendo el amperímetro, cosa que me pone muy contento, pero no me han dicho números. Y seguramente no lo quieren decir para que no me aburguese ni nada por el estilo. En principio lo que te puedo decir es que nosotros hicimos hasta ahora 12.000 kilómetros en la provincia, dando la vuelta por todas las localidades más de una vez, que hemos traído desde el espacio y quién sabe un poco porque gracias a mi influencia con algunos referentes nacionales que en su momento me convocaron a mí para este desafío, yo les anticipé en ese mismo momento que yo iba, pero yo los necesitaba en el sur, y efectivamente hemos traído a los dos competidores más importantes, a Horacio y a Patricia. Estuvieron en Caleta Olivia, a Gallego no fueron porque justo era un tema de que estaban haciendo también un doblete con Comodoro Rivadavia, ¿cierto? Porque allí también hay elecciones, de manera que fueron a Caleta. Ahora va María Eugenia Vidal, va el 13 o 14 a Gallegos y Calafate, de tal modo que esa parte funciona muy bien, estupendamente. Ellos entendieron perfectamente de que era necesario un espaldarazo a mi candidatura y a reforzar las posibilidades del espacio Cambia. Después, lo que encuentro en el camino, girando, es que hay mucho entusiasmo, hay reales posibilidades en la gente de que tenemos una oportunidad inmejorable. No ven en el oficialismo algo claro, concreto, definitivo, como si estuviera, por ejemplo, figuras al estilo de lo que fue en su momento Peralta, o ni hablar de Néstor Kirchner, ¿no? De tal modo que eso opera también como una posibilidad que nosotros no podemos desperdiciar, como es que ellos también no tienen un K puro, cosa que también podría llegar a digamos, complicarles la propia interna. O sea que yo estoy muy feliz. La gente, naturalmente, imagínate, todo el mundo conoce el tema de la educación, por ejemplo, que fuera del tema económico que abarca todo el país y que somos conscientes todos, es la principal preocupación. A mí hay algo que yo les digo a toda la gente que habla conmigo: mirá, quién sabe, nosotros estamos naturalizando ya por el paso del tiempo, 35 años, 40 años, cosas que tienen que ver con cosas que son distorsivas totalmente, pero nosotros las hemos naturalizado. Empecemos a volver a asombrarnos de las cosas que ocurren, como cuando éramos niños, o empecemos a sentir la curiosidad por las cosas que no tienen gollete o que no tienen, digamos, razón de ser, solamente porque las hace el oficialismo y las publicita,
en sus órganos o a través de los medios que tienen para difundirlas, de repente terminamos asistiendo a una suerte de discurso único, y de ninguna manera eso tenemos que aceptarlo, tenemos que estar muy conscientes de que eso no es una provincia en serio. ¿No? Yo digo siempre que Santa Cruz es como una joya, ¿viste? Es una joya, hay que pulirla, potencialmente tiene todos los atributos de ser una joya dentro del ranking de las provincias. Yo soy enteramente consciente de eso, no solamente porque lo creo y porque lo sé conociendo el lugar, sino porque conozco todo el país, de tal modo que haya situaciones absolutamente, digamos así, reñidas con la realidad o con la normalidad. Por ejemplo, nosotros no podemos parecernos a la Infran de Formosa, de ninguna manera. Formosa tiene sus temas, sus problemas, sus carencias, y es niña mimada en todo caso de la Caja Nacional. Pero que un señor esté 27 años consecutivos en el poder es una normalidad. Yo lucho contra eso, por eso estoy luchando contra los 35 años que llevamos, y estoy luchando contra la ley de lemas, que es un enmarañamiento con el único fin de perpetuarse en el poder. Entonces, yo, por decirte, creo que ley de lemas, creo que la reelección indefinida son cosas de las cuales nosotros tenemos que tomar debida nota para que en el futuro Santa Cruz cambie verdaderamente. Yo creo que soy una herramienta de cambio, chicos. Perfecto. Marquich, bueno, seguiremos hablando seguramente en un futuro, pero en principio queríamos consultarle respecto de lo que dejó justamente Puerto Deseado. La reunión de ayer, sí. Exactamente. Bueno, estamos en contacto, muchas usted... gracias. Sí, a las órdenes, gracias. Un abrazo grande. Mario Marquiche, candidato a gobernador por el PRO, dialogado con nosotros. No se baja tampoco, así que no se baja nadie, quedan todos subidos a la nave de Cambia Santa Cruz. Veremos esto cómo configura, porque debe haber reunión nuevamente de Cambia y allí se determinará, uno piensa definitivamente, el rumbo a seguir de ahora en más. Veremos si es que lo tienen tan en claro y si logran desarrollarlo así, llevarlo a cabo. Brian, no te bajas, ¿no? ¿No te bajas? Listo. Brian tampoco se baja, así que van a tener que ponerse de acuerdo, muchachos. Última pausa en Arriba al Día y venimos con el cierre, dale. ¿Qué? ¿Es su cumpleaños? ¿Qué regalo? ¿Han llegado saludos? Le manda saludos, bueno, ya se lo dije, Javi, le manda saludos también Cacho Álvarez, le manda saludos David, que estuvo escribiéndonos tempranito. La gente está subida a full a la Brianeta, hay consenso ahí para bancar a nuestro queridísimo Brian Álvarez. Ahora sí, de nada, querido. Música, la última pausa de la mañana y venimos con el cierre de Arriba al Día. Sola se espera, tanto buscar por afuera, y ahora que fuera te gano. Es tan difícil de ser, todas las cosas que siento, quiero ver, solo lo que dice el viento. Necesito que recuerdes a mi nombre. Necesito que me digas hasta dónde llegar. Es conmigo estás vengándote el nombre. No es necesario que preguntes si es lo que te quiero dar, porque ahora yo quiero ver tus piernas nenas tan fuertes,
haciéndome sonreír, llevándome para siempre. Dame un poquito de tu amor para el corazón. Dame un poquito, por favor, de que no viene más. No valorito de ilusión para el corazón. Déjame que te vea cerquita, cerquita, por hoy, que no viene más. Oh, bamba, oh, bamba, oh, bamba, oh, bamba. Que te quiero ver, remando nena muy fuerte. A veces puedes perder y creo que tenemos suerte. Dame un poquito de tu amor para el corazón. Dame un poquito, por favor, y que no viene más. Un valorito de ilusión para el corazón. Déjame que te vea cerquita, cerquita, por hoy, y que no viene más. Estimada Brianeta, el final se acerca, el final está ante nosotros, son las 12 del mediodía y 2 minutos, mediodía gris y fresco en la ciudad de Río Gallegos, ya palpitando lo que va a ser el invierno, va a ser una semana fresca, así que vaya acostumbrándose mi hijo, mi hija. Y en la confirmación o en el desglose específico, técnico de lo que estoy diciendo, la tenemos a nuestra querida Karina Taverne con Nelly Wenchur del Servicio Meteorológico Nacional con asiento en nuestra ciudad, que nos cuenta cómo se vendrá la semana en materia climática. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Cuesta, ¿cómo estás, Nelly? Hola, Cari, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Sabés qué? Hoy me desayuné, estuve despierta alrededor de 1:30 de la mañana, no escuché llover, bueno. pero hoy después me enteré que cayó un lindo chaparrón. ¿Cómo Sí, fue casi eso? 4 milímetros, sí, lindo el chaparrón. Ahora, bueno, se desplazó toda esa nubosidad, probablemente va a tirar algo de precipitación, unos chaparrones también en zona centro y norte, pero va a desplazarse muy rápidamente, así que hacia la tarde, nochecita, ya vamos a estar despejados otra vez. Y vamos a iniciar el martes con viento. Mañana se viene un día complicado, bastante ventoso. Es muy probable que... Ahora tenemos un aviso de alerta por vientos
en zona centro y norte principalmente, una alerta amarilla. Sí. Probablemente mañana va a estar entre amarilla y naranja para algunos sectores, porque nosotros acá estimamos las ráfagas pueden llegar a los 90 kilómetros en la hora tranquilamente, como viste el otro día a la noche. Bueno, Sí. no se asusten porque a la madrugada ya oscurito vamos a arrancar con viento. Así que mañana martes una jornada bastante ventosa en todo el eje costero y noroeste de nuestra provincia. El miércoles baja la intensidad bastante, digamos, para acá, para la zona sur, y centro y norte quedan con viento. Recién a ellos les va a bajar el jueves. ¿Sí? O sea que hoy teníamos buenas temperaturas, vamos a tener una máxima de 11 grados, lindo para esta época del año. Sí. Y a partir de mañana bajan progresivamente, martes, miércoles 7 u 8 grados de máxima, y el jueves se nos viene el bajón de temperatura, ¿sí? Ahí agarrarnos el jueves porque vienen condiciones de mal tiempo en general. Ya el miércoles a la tardecita noche comenzaría en cordillera, hay muy alta probabilidad de nevadas. ¿Para ¿sí? dónde? Para cordillera arrancamos miércoles a la noche, tardecita noche, ¿sí? Principalmente, bueno, zona de Chaltén, la cuenca, en el Calafate a los alrededores, en la zona del Camino Glaciar, en Bajada de Míguez. Para la zona de Calafate, propiamente dicha, sería más unos chaparrones de agua nieve y nevadas por ahí el jueves a la mañana. Entonces ya sabemos, cuando nieva en cordillera se siente muchísimo la térmica. Claro. Y nosotros acá en Río Gallegos es muy probable que el jueves a la mañana tenemos alta probabilidad de nevadas para el jueves durante la mañana, que se repetirían también en la zona de Gregore, la zona de Ototelaique, ¿sí? En esos lugares que son nevadores. Es muy probable entonces que el jueves estemos con una mínima de 1 bajo cero y la máxima apenas va a llegar a los 4 grados. Pero nevando en cordillera va a ser un día muy frío, ¿sí? Para jueves, que continuaría obviamente el viernes. Pero muy frío en realidad, con valores todavía, digamos, acordes a la época del año. Frío, bueno, porque bueno, uno dice va a estar muy frío, porque sí, cuando nieva ya, sí. Va a estar muy frío porque las mínimas se van a estar ahí entre 1 y 2 grados bajo cero y las máximas entre 3 y 5 grados, ¿sí? Bajitas, pero bueno, obviamente acordes a esta época. Tampoco es un frío extremo, ¿sí? Un No, frío, claro. frío, como para ir iniciándonos, ¿no? No, y además comparándolo con la temperatura que, por ejemplo, tenemos hoy, que Claro, es agradable. exactamente. Vinimos de una semana, la semana pasada llegamos a tener una máxima de 15 grados, Claro. ¿sí? Sí, Y ya finalizando mayo. Entonces ahora, ya a partir del miércoles, el miércoles ya se va a empezar a notar, y ya jueves, viernes, y después probablemente ya nos quedemos con estas temperaturas, con las máximas sobre todo bastante bajitas, las mínimas ya con heladas, bajo cero. Pero bueno, se esperan entonces a partir de miércoles a la tardecita noche y jueves condiciones con nevadas en varios sectores de la provincia. ¿Se espera que esas nevadas tengan continuidad, sean extensas o serán No, tipo el viernes ya, por ejemplo, el jueves para nuestra ciudad, por ejemplo, y da como una continuidad, porque dan un par de horas nevando. está bien. Sí, durante la mañana y hasta el mediodía está estimado el pronóstico. Está bien que Perfecto. estamos a lunes, probablemente durante la semana se vaya actualizando en Claro, cantidad claro. y en horario, Ujú. ¿sí? Pero hoy los modelos nos indican que durante toda la mañana, probablemente hasta el mediodía, tengamos probabilidad de nevadas. Bien. Más cerca del mediodía, un poquito como hace un par de meses atrás, que nevó por toda la mañana, y bueno, Sí. es lo más probable así. Muy parecido a Claro, eso. muy parecido a eso. Pero bueno, habría que ver cómo digamos, se va desarrollando los modelos hasta el jueves. Pero bueno, por lo menos esa probabilidad tenemos para ese día. En el sector cordillerano es muy probable que el jueves, decíamos, durante Bien. la tardecita de miércoles, jueves, ellos se den, digamos, en mayor cantidad de tiempo, y que permanezca incluso para el viernes. También puede haber unos chaparrones el día martes. O sea, toda esta semana mucha nubosidad y mucha probabilidad de precipitaciones en todo el sector cordillerano. Perfecto, perfecto. ¿Y zona de Caleta Olivia va a estar? Ventoso principalmente. Y ellos, bueno, no tienen probabilidad de precipitaciones. Las precipitaciones estarían hasta la zona de San Julián, más o menos. Por ahí Puerto Deseado, puede ser algún chaparrón de lluvia, principalmente. Pero bueno, como se espera que el jueves rote el viento, si bien no va a haber mucha intensidad, pero va a rotar al sur, por eso es que tenemos esa probabilidad de nevadas.
y principalmente también hace como una vueltita la circulación general, y por eso es que la zona de Gregores tiene más probabilidad que nosotros. Claro. Bueno, es una zona nevadora igual, ¿no? Gregores, la meseta alta, ahí tiene otras temperaturas y también baja. Entonces la zona del norte que vos me estabas preguntando van a estar ventosos, y el descenso de temperatura del jueves sí se va a dar para toda la provincia. Bien, gracias Nelly, gracias por brindarnos este panorama. El viernes venimos a ver cómo pinta el fin de, El viernes venimos. Dale, voy a venir muy abrigada. Gracias, y gracias a ustedes por estar ahí. Allí pasaba Karina contándonos el panorama climático para esta semana.